Bueno, Juanca nos hablaba del tema de evolución. Yo quiero usar el término de relevo. ¿Qué vamos a hacer o cómo vamos a prepararnos para relevar a esos líderes que, porque no cumplen las competencias, porque no tienen los skills, como los explicaba Juanca, no los podemos seguir tomando en cuenta para los nuevos retos? O porque son líderes más bien que cumplen, que tienen grandes habilidades, que tienen muchas fortalezas, nos los roba el mercado, o bien los movemos hacia otra área, hacia otro país incluso, hacia otro negocio. Tengo más de 25 años de trabajar en temas de talento, cultura, y vengo del mundo corporativo. Trabajé por muchos años en el sector financiero y en algún momento se presentó una situación con uno de nuestros directores. De esas situaciones que decimos no hay marcha atrás. No hubo forma que nuestro director, nuestro VP de ese momento, reconciliara con nuestro CEO. Nadie lo esperaba. VP de muchos años de trabajar en la empresa, un crack en lo que hacía, una persona joven, pero no hubo manera de que esa relación se volviera a unir. Talento, recursos humanos, vamos a llamarlo recursos humanos para estandarizar el nombre, ahora se llama de un montón de formas. Empezamos a decir, bueno, es el momento de la verdad. Si hemos venido trabajando en tantos temas de planes de sucesión, de revisar talento, ¿qué tenemos aquí con este director? Teníamos 3 personas mapeadas, 2 personas que le reportaban a él y una persona que estaba en otro departamento que también habíamos implementado un plan que estaba en papel. Hicimos entrevistas, aplicamos pruebas y revisamos con ellos también, pues no solo el interés, sino también quién había avanzado más con su plan de desarrollo. Varias noches, me recuerdo, porque eso fue en pandemia, entonces se recuerdan que uno trabajaba como de 8 de la mañana a 8 o 9 de la noche, entonces me recuerdo que era de noche, hablábamos de noche de este tema, preparando no solo la liquidación, sino el tema legal y el tema de la sucesión. No olvido, se fue en términos de 3 semanas, o sea, ni siquiera nos dio el mes, y un jueves salió de la organización. ¿Quién quedó en esa silla? Se los voy a contar ahorita. Importante, y me gustaría que en esta tarde sean ustedes los que se queden con esta pregunta. Al final de la conversación, saber si tienen la respuesta. ¿Saben ustedes quién o quiénes tienen mapeadas esas personas talentosas, ese pool de talento dentro de sus organizaciones para que cuando tengan esa llamada y que les digan, mira, se va fulano o fulana, y que ustedes no digan, oh, Dios mío, o sea, de que tenemos escasez de talento en el mercado, no tenemos a nadie preparado y eso sí nos va a abrir un vacío, un hueco en nuestra organización. Soy Laura Hernández, más de 25 o 28 años de trabajar en el mundo corporativo y en los temas que nos apasiona a todos los que estamos aquí. Por eso no nos aburrimos nunca. El reto de trabajar con personas. Cada día es diferente, ¿no? Porque tenemos la habilidad, como decía Juanca, de cambiarnos de sombrero. Soy ingeniera industrial también, financiera de profesión. Tengo una maestría, un MBA y una maestría en capital humano para decir que estudié algo de recursos humanos. Porque todo lo que he hecho, empecé por el área de los números. Y bueno, me ha ayudado a conectar también con la vida de las personas. Y el día de hoy lo que quiero es que nos llevemos estas 4 cosas. Muy importante el tema de sucesión y al finalizar la charla les voy a decir cómo me gusta cambiar el término. Pero vamos a empezar hablando de sucesión, que creo que es un concepto que es más utilizado. Y cómo esto impacta en la continuidad del negocio, muy importante. Identificar riesgos de no tener ese personal o esos líderes mapeados, o bien tenerlos en papel,
pero a la hora de la hora, que no sea una realidad. Reconocer prácticas, justamente, les voy a contar un poquitito también desde mi experiencia. Aquí todo lo que es teoría, ustedes lo pueden ahora buscar, pero lo más rico es cuando ya uno pasó por ahí y comparte experiencias y se da cuenta qué cosas uno puede hacer bien y qué cosas pues, no salieron tan bien en su momento. Y les quiero dejar una práctica para que ustedes, si gustan, mañana mismo puedan o comparar con lo que ya ustedes están haciendo o empezar a hacer. Ese es mi compromiso de estos 30 minutos. 3 bloques y una práctica. Vamos a empezar por el bloque 1. Este bloque es el que cambia toda nuestra conversación de aquí en adelante. No siempre lo hice bien, o sea, tengo más de 20 años de hablar de temas de sucesión, de temas de liderazgo, de trabajar con el C-Level, con los líderes, con los gerentes generales, los gerentes país, los CEO, todo lo que ustedes se quieran imaginar, pero no siempre lo hicimos bien. En aquellos años, además, era un tema muy incipiente, muy inmaduro, muy verde, ¿verdad? Yo me recuerdo ir a sesiones en donde me decían, ustedes ya trabajan sucesión, wow, ¿cómo lo hacen? Todavía sucede, ahorita les voy a presentar algunos numeritos por ahí. Pero resulta que era más por un tema de cumplir, era más por un tema regulatorio. Los que estamos en banca o en el sector financiero, sabemos que es un requisito que pide su jefe. Y entonces hacíamos un ejercicio que estaba en papel. ¿Por qué lo digo? Porque resulta que se iba Marco, que era el gerente de operaciones, que teníamos 2 años de estar mapeando a un par de sucesores, y cuando se iba Marco de la organización, resulta que la respuesta era, sí, no. Ninguna de esas personas que tenemos ahí es. No, es que no está listo. No, es que si la ponemos ahí la quemamos. Entonces yo decía, wow, o sea, si estamos escribiendo algo en papel, a la hora de traducirlo a la realidad, realmente eso no aplicaba. Algo se activó en mí y yo dije, para empezar, esto no es un tema de recursos humanos. Para empezar, esto hay que posicionarlo en la agenda del CEO para que se tome el tiempo de revisar y definir cuál es el talento que quiere y cuál es el talento que se imagina que tiene que ocupar las sillas que vienen el día de mañana. Si en la agenda de aquel señor global podía tenerlo, pues yo también lo quiero incorporar. Y ahí digamos que empecé a venderlo a la organización, un poquito de cómo traducir estos temas en términos de negocio, y le dije en aquel momento pues a mi jefatura y a mi CEO, así como ustedes revisan el riesgo financiero, el riesgo operativo, el riesgo legal, el riesgo reputacional, así tenemos nosotros que revisar el riesgo organizacional, porque de eso se trata, de la continuidad del negocio, ¿verdad? Y así lo fuimos posicionando. Ay, perdón. Ese riesgo, además, si lo traducimos en números, tiene un costo altísimo. Ustedes lo saben, Juanca lo estaba diciendo ahora, ustedes lo manejan. Nos cuesta entre 1.5 y hasta 2 veces traer esa persona de afuera. Mientras lo buscamos, y si no hay, lo capacitamos, la curva de aprendizaje, y es productivo, hasta 2 veces el salario, imagínense. Un 20% más, además, cobran de la persona que estaba sentada anterior en esa silla. Casi un 20% y a veces hasta más. Entonces, cuando nosotros planteamos lo que eso le cuesta a la organización, pues por supuesto que esto empieza a ser también un tema estratégico importante. Y digamos que no, hay que correr, no, se va Marco y resulta que Karen está ahí hace 15 años, es la persona, maneja el puesto arriba y para abajo, es la segunda a bordo, tenemos confianza en ella, hay que ponerla. Entonces un día llamamos a Karen, la sentamos y le decimos, ¿sabe que se va a ir Marco? Felicidades, usted es la persona que va a quedar. Primero, nunca le preguntamos si quería o no quería, ¿verdad? Segundo,
nunca la acompañamos antes para saber. Y yo, que me encanta leer y escribir, investigar, siempre digo, entonces, perdimos una buena técnica y ganamos una mal líder, porque no la preparamos para llegar ahí. Un 82% de las empresas eligen mal al pensar que estamos haciendo una gran gracia, diríamos, ¿verdad? Un 82% según una encuesta de Gartner. Entonces, por donde quiera que ustedes lo vean, siempre va a ser una situación que lo más importante es prepararnos, ¿verdad? Y pasando a este bloque, uno puede decir, pucha, pero ¿por qué siguen pasando estas cosas? ¿Por qué no nos preparamos con anterioridad? Bueno, yo voy a decir algo que no sé si ustedes coinciden conmigo. Lo he visto evolucionar, obviamente ya ahora creo, y vean que estamos hablando del tema, antes la palabra sucesión daba miedo. La gente decía sucesión y decía, me van a quitar, si contratan a alguien es para mejor que yo, entonces, ¿qué va a pasar conmigo? Sucesión siempre lo relacionaban con despido o con quitar a la persona. Sucesión significa continuidad del negocio. Sucesión significa plan estratégico. Sucesión significa trabajar en un riesgo organizacional. Pero hay unas raíces que no se hablan, que no se ven. Y les voy a contar otra historia para decirles que lo hablo desde los testimonios, ¿verdad? Y le vamos a decir Tomás, no se llama Tomás, pero vamos a guardar el nombre por si alguno lo conoce y que se le haga la historia así como parecida. De estos millennials, ¿verdad? Que además creen que ya en 2 años, por ocupar una posición de liderazgo, están listos para el siguiente nivel. Con él generamos un plan, un high potential, o sea, una persona que de verdad sabíamos que iba a dar pues bastante buenos resultados, o ya daba buenos resultados, buen líder, pero relativamente joven, o sea, todavía le faltaba. Con Tomás asignamos un coach para que trabajara 2 competencias, no trabajó 2, trabajó 5. Después del coach le dimos una mentoría, incluíamos en sus planes de desempeño proyectos alternativos con otras áreas como para irle redondeando el puesto. Y su pregunta cada año en revisión de talento era, y ya estoy listo, entonces, ¿qué me van a dar más? ¿Qué me van a dar más? Y pues cuando se trabaja eso, que también es muy importante, lo que nosotros decimos es, no queremos generar expectativas, queremos tener listas las personas para que cuando se dé una oportunidad y pongamos a 3 personas delante, veamos a cuál de ellas se le va a dar el puesto. ¿Por qué? Porque está más lista, porque está más preparada. Entonces, 2 veces llegó, 2 veces tuvimos que contraofertarlo porque que lo estaban llamando de otro lado, y a la 3ª vez nuestro CEO dijo que se vaya. No tenemos nada ahorita y ya. O sea, ya le hablamos 2 veces y no se quiere esperar. Entonces, lo que hemos invertido se lo va a llevar para otra empresa, pero ni modo, o sea, no, que se vaya. Y se fue. Ahí, la historia es que se fue. 10 meses después, regresó, no se había ido para la competencia, se sentó con el CEO a pedir cacao, ¿verdad? Y bueno, otro aprendizaje para nosotros. 10 meses y esa silla estaba vacía. 10 meses y Tomás se volvió a sentar en esa silla. Porque vean qué importante, y a esto es a lo que quiero ir. El crecimiento no puede ser un cuello de botella, por eso esto se trabaja como una pirámide. O sea, tu desarrollo no puede frustrarse porque no puedo moverme, porque entonces si yo quiero pasar a Marco, a Karen, a María, a otra posición, resulta que jamás es intocable, porque haría un hueco terrible. Entonces, parte de la responsabilidad que tenemos en nuestra silla, o nosotros como recursos humanos, o los líderes como tal, es, yo trabajo en mi plan, lo cual es muy necesario, pero no es suficiente. Lo más importante también es mapear el talento hacia abajo, 2ª línea, 3ª línea, para que esos movimientos naturalmente se puedan dar y no haya esta frustración, ¿verdad? Bueno, Tomás volvió y le fue muy bien de nuevo en la posición, entró con un poquito más de humildad y trabajamos un poco en su línea hacia abajo. Y me voy a volver a la primera historia para no dejarlos ahí con la duda.
De las 3 personas que teníamos mapeadas, la persona que se seleccionó, obviamente era la que tenía el plan más completo, de hecho estaba terminado, no era la persona que tenía más antigüedad, de hecho, pero sí era la persona que se había tomado el plan con mucha más seriedad y era la persona que estaba lista. Hoy en día sigue siendo el vicepresidente de esa área, así es que fue, digamos que un trabajo bien hecho, bien realizado, que dio un resultado completamente positivo. Esto no es casualidad. Ahora voy a tomar un poquito lo que Juanca decía, y que todos nosotros lo sabemos en esta sala, es importante. Gallup lo dice, vea esto cómo se presenta y yo digo, wow, o sea, cómo tenemos que ponernos creativos también en las áreas de recursos humanos. Solo el 12% de la generación Z y los millennials quieren ser líderes, ya no quieren tener esa posición, jamás. 24/7, 365, disponibilidad absoluta, no. Yo no quiero tener personal a cargo, muy difícil, mucha responsabilidad, mi horario, porque a mí me gusta viajar, porque a mí me gusta hacer ejercicio, porque tienen su entretenimiento, porque no quieren hacer nada, también se vale. El 12% de esa generación ya dice que no quiere. El 70% de las empresas, según Price, el año pasado, el 70%, o sea, solo 3 de cada 10 empresas tienen un plan de sucesión sólido. Pero de esas, solo más del 50% dice que la base de talento no es sólida. O sea, que están como estuve yo hace 20 años. Nombres en un archivo, en un Excel, en una plataforma, ahora hay plataformas para esto también, pero cuando llega el momento de la verdad, no es la persona que está preparada. Entonces, esto para nosotros converge en un problema, ¿verdad? O en una situación que si le sumamos lo que venía hablando Juanca, pues se hace cada vez más grande. Personas jóvenes que ya no quieren liderar y los que sí quieren, no los estamos preparando intencionalmente, ¿verdad? Porque sobre esto, por eso yo les digo, es un pilar que tenemos que trabajarlo de manera intencional. A mí no me gusta ya usar el término de planes de sucesión o de sucesión. A mí me gusta hablar de un término que ha evolucionado todavía muchísimo mejor. Y es el tema del pool de talento. Es lindísimo cuando usted ya deja de hablar de que el sucesor es la persona que usted le reporta, porque eso es como adueñarse del talento. Pero cuando usted trabaja en las competencias, en las fortalezas, en los skills, entonces usted lo que convierte es una bolsa, un banco de talento, un pool de talento, y usted se sirve como organización dependiendo de la necesidad que usted tenga. Y lo vi. Se abría una operación en Panamá, nos sentamos en aquella mesa a hablar del talento que teníamos en vitrina, el que había hecho su trabajo, ¿verdad? También, porque mucho depende de la persona, y alguien decía por ahí, ¿y si pasamos a Jessica esa operación de Panamá? Y uno, Jessica, pero Jessica nunca ha trabajado en comercial. No ha trabajado en comercial, pero bueno, trabajó en la integración de aquel banco la otra vez, es una persona estructurada, sabe negociar, es persuasiva, tiene un don de comunicación y además aprende rápido. Y vean, preguntábamos, porque obviamente, bueno, sentémonos a ver si le interesa. Y yo lo vi como casos de éxito de una persona que usted en otro tiempo no se hubiera imaginado en esa silla, y esa silla la tomó y la hizo exitosa. Entonces ya no es mi talento, la persona que me reporta, el que tengo, porque también se puede hacer de manera lateral, el crecimiento, la sucesión, se puede hacer hacia otra operación, se puede hacer porque la persona está por jubilarse también. Entonces cambiamos el concepto de la sucesión y lo que decimos es, tenemos un pool de talento que se está desarrollando y que se está preparando. ¿Para qué? Para lo que lo necesitemos. Ahí ya no generamos expectativas de que mi silla es tu silla, si no te preocupes, yo te estoy desarrollando para que cuando yo me vaya y la otra persona dice, pucha, pero es que ese gerente tiene 38 años, ¿cuándo se va a ir? ¿Verdad? ¿En qué momento yo voy a llegar ahí?
En cambio, cuando le decís, pero hay oportunidades que la empresa está abriendo y lo que tenés que estar es listo o lista, nada más. Para las áreas de atracción, de reclutamiento, recursos humanos, también es una gran ventaja porque siempre tenemos ahí gente que en vez de ir a buscar afuera, que mira lo que nos costaba, la podemos desarrollar adentro, hace atracción, retención y un montón de beneficios que trae trabajar estas cosas de esta manera. Y a nivel de Centroamérica, el Instituto de Chile nos dice todavía es una realidad. Solo el 32% de las empresas a nivel de Centroamérica trabajan planes de sucesión. Yo no voy a ser como Juanca y voy a decir, levanten la mano los que aquí están trabajando planes de sucesión. No lo voy a hacer, no se preocupen. Solo espero que formen parte de ese 32% y no de ese 68%. Y si no, no se preocupen. Ya están en este lugar, están escuchando el tema y sé que también ya van a ir con esa espinita a sus organizaciones. Y muy importante, y lo traía el número porque según Forbes, en Centroamérica solo el 12% de las empresas familiares pasa a la tercera generación. Nunca se trabaja la sucesión y cuando se trabaja de una manera tan rápida y tan poco planificada que en esa tercera generación muere. Entonces, la conversación aquí es riquísima cuando llegas a este tipo de empresas y les das este tipo de datos y entonces pasa a ser una prioridad de sus agendas para que ese legado no muera. Y así como don Jacobo se vaya tranquilo de que la organización sigue adelante. Entonces ustedes me dicen a mí, bueno, perfecto, Laura, nosotros nunca hemos trabajado esto en la empresa, o sí, pero de manera incipiente, o bueno, sí lo tenemos, pero porque es requisito. ¿Cómo le entramos a esta cosa? ¿Cómo lo hacemos? Yo lo resumí, y ahorita les voy a dar una que es gráfica para que le saquen la foto para que vean que todavía sea más sencilla, pero resumí en 4 movimientos. Una es mapear. Revisen, hagan ustedes su ejercicio con sus líderes, con sus gerentes, involúcrenlos a los líderes a decir, mapeemos cuáles son nuestros puestos clave, nuestros puestos críticos. Entendamos la diferencia también, ¿verdad? Porque el crítico es el que se va y, no sé, yo siempre ponía el ejemplo del encargado de la nómina, ese chiquito, el día de pago no podía caerse el bus porque se caía el bus, no le pagaba a la gente. Bueno, imagínense una posición crítica que tenemos mapeada porque ese chiquito no se nos podía enfermar. Bueno, entonces tiene que tener a alguien ahí que lo acompañe. Pero la posición clave es ese que ya se lleva conocimiento y liderazgo también. Y además que hemos invertido en esa persona. Evaluemos el potencial, la herramienta que usen, el Ninebox, las conversaciones 1 a 1, a través de gestión de desempeño. Pero no solo el desempeño. Hay gente que es muy buena en desempeño, pero no tiene el potencial para crecer. Normalmente el alto potencial normalmente es muy bueno en su desempeño, ¿verdad? Es más, casi siempre en la curva de los supera en temas de evaluación de desempeño, normalmente son los que superan. Otro dato interesante, según Gartner, depende del tamaño de la empresa, pero solo entre el 3 y el 7% es high potential. Solo entre el 3 y el 7%, o sea, es un grupo selecto. Es una aspiración, es un programa aspiracional. Mi ex jefe decía, la capacitación no es para todo el mundo. Es para los estrella. Es ese 4%, ese 5% que yo tengo ahí. Entonces es un número que podemos manejar. No tenemos que mapear y evaluar a toda la organización. Es trabajar con ese 4%. Desarrollar en movimiento. Ustedes lo conocen. Aquí la mayoría hablamos el mismo idioma. 70-20-10. En movimiento, ¿qué significa? Póngalo a hacer. Llévelo a otro proyecto, expóngalo, llévelo a conferencias, que si tiene la habilidad, el potencial y está un poco inquieto, póngalo en un proyecto de finanzas, métalo al negocio si es de back office y crúcelo, porque eso es muy importante. Ahí vas viendo también cómo se va desarrollando la persona haciendo y luego vaya y revise el banco de talento. Así como el CEO revisa sus estados financieros y da seguimiento a sus finanzas de manera mensual, metan una reunión ustedes, al menos un par de veces al año, un par de meses. Hacen una revisión de talento al año y luego
a la mitad vamos viendo cómo se van desarrollando esos planes. En un solo vistazo es esto, porque es cíclico además, ¿verdad? Identificamos, definimos ese perfil de éxito, evaluamos y vemos qué tanto encajan esas personas que necesitamos en esos perfiles, desarrollamos y ahí es donde empiezan los planes para determinar quién sí quiere y quién no quiere, porque también depende mucho del autodesarrollo. Calibramos, esta es una de las partes más lindas para llegar a ese nivel de madurez que les decía ahora de pool de talento. Cuando calibramos no solo vemos lo mío, cuando calibramos vemos toda la organización. Entonces sentamos a los líderes y dicen, uy, sí, yo he visto a María en las reuniones, es buenísima esa muchacha. Uy, a mí me interesa para que pueda trabajar conmigo en un proyecto. Si la tenemos solo para nosotros y no hablamos de ese potencial, siempre se va a quedar en la misma área. Pero cuando la exponemos, por eso yo uso la expresión de la vitrina, pero cuando está en vitrina usted dice, yo quiero aquí, yo quiero yo quiero el otro, présamelo un rato, hagamos un cruce. Entonces, esa parte de calibrar para mí es sumamente estratégica, muy importante. Y volvemos a empezar y le damos de nuevo a este ciclo. La práctica hace el maestro, no mentira, ese no era el está en la página ahora, no sé si por medio de Chris nos van a, y ustedes tienen el landing page, ¿verdad? Donde están las presentaciones, ahí van a quedar las 3 presentaciones, ahí hay un formulario que se generó en un Word, porque también lo puedes ver, bueno, aquí está el QR, perfecto, ahí está el formulario, para que vean un poco cómo poder hacerlo un poco más holístico. Si no hay un sistema, se puede arrancar en un Excel. Lo importante es que no se pierda la actualización de la información. Entonces no lo vamos a llenar aquí, pero muy importante identificar mi puesto crítico, mi puesto clave, determinar si o no tenemos un sucesor, un potencial, en qué plazo, en qué tiempo lo voy a tener listo. Y sobre eso, incomoden en sus empresas, empiecen a hablar de estos temas, que no los pongan a ustedes a correr al final, a que tienen que ir a traerse a alguien de afuera, que además es carísimo y que pocas veces está disponible, como decía Juanca, ¿verdad? También. Vayámonos preparando para eso. Y quiero cerrar diciéndoles, los líderes de 3 a 5 años de sus empresas, de fijo ya los tienen en sus organizaciones, de fijo. No se den cuenta que estaban ahí, ese potencial latente, no se den cuenta cuando vienen y les ponen una carta de renuncia. Mapéenlo, identifíquenlo, evalúen desde ahora y verán que además van a tener profesionales para más largo plazo. Gracias, Laura. Tal vez un par de preguntas antes de continuar con los otros temas. Nos comentabas que el 82% de las empresas promueven a sus mejores perfiles técnicos a posiciones de liderazgo sin evaluar suficientemente que tengan las habilidades para gestionar a las personas. ¿Cuál es tu recomendación si tenemos a alguien aquí en esa situación, en este momento? Sería lindísimo hacer el plan y creo que a todos nos queda de tarea, pero más allá de eso, una persona que esté en esta situación, alguna de las empresas que nos acompaña, ¿cuál sería ese paso 1, 2, 3 a seguir en una situación donde tengo que solucionar ya? Bueno, yo diría que hay que hacerlo con varias aristas importantes a considerar. Una, que no nos dejemos llevar porque es el mejor en lo que hace, ¿verdad? Normalmente, yo sé que ustedes van a coincidir conmigo, pero normalmente esas personas que en algún momento podemos promover porque sí cumple, que es técnicamente bueno, traen o empiezan a hacer un liderazgo informal. De hecho, así le llaman. Bueno, es que todo el mundo lo sigue informalmente. No, es que todo el mundo lo sigue, es que todo el mundo le hace caso. O uno dice, voy a hablar con Carlos para que sea Carlos el que vaya y hable porque yo sé que es el que me ordena la cosa. Entonces, un poco esa identificación, ¿verdad?, de ese talento. Otra cosa para mí muy importante es, quiere. Digamos que sí cumple técnicamente. Porque, perdón que yo hable con puros ejemplos, pero a nosotros nos pasó una vez, promocionamos a una persona de TI, no voy a decir el nombre, casi se me sale, pero bueno, el muchacho buenísimo en lo que hacía, lo pusimos como supervisor, terrible. Y vea, él mismo nos decía, es que a mí esto de liderar gente a mí no me gusta,
Entonces toda la parte administrativa no la gestionaba. Entonces para mí yo diría que hay que hacer ese mapa, esa identificación y poder decir, si es muy bueno en lo que hace, pero no le gusta liderar o no tiene los skills, trabájelos, porque incluso ni siquiera hay que descartarlo. Ahora, si es que no le gusta del todo, déjelo haciendo lo que hace hasta el momento porque lo hace muy bien. Excelente, muchas gracias. La siguiente pregunta sería, bueno, hoy escuchamos con frecuencia que invertir en el desarrollo del liderazgo puede verse como algo costoso, ¿verdad? Tal vez en otras áreas de la organización a veces nos lo cuestionan, ¿verdad? ¿Por qué este precio? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Entonces, ¿cómo podríamos de forma estratégica desde las áreas de talento humano demostrar a la alta dirección y al resto de los directores que esto se trata de una inversión clave para la sostenibilidad del negocio y para la continuidad del mismo? Bueno, yo les digo que a mí lo que me funcionó fue traducirlo a lo que le cuesta a la organización traer gente de afuera, ¿verdad? Yo empecé, bueno, como decía Juanca, los ingenieros nos encanta todo traducirlo en números y creo que ahí es donde mi background, digamos, terminó completando, porque el hecho de poner una reunión, 4 horas, le dedicamos nosotros una vez al año con el CEO a hacer revisión de talento. Vean qué interesante, porque aquí G les contaba de cómo lo hacía global y yo al final, digamos, del proceso logré que se hiciera una sesión para revisar el corporativo y una sesión que se hiciera por país. Y el CEO participó en cada una de esas reuniones, incluso de cuánto costaba la obra de este señor, versus que no tuviéramos planes de preparación, que don Jacobo se nos hubiera ido y hubiéramos tenido que traer a alguien de afuera. Entonces, traducir esto, ese riesgo organizacional, en lo que nos cuesta hasta un 20% más, entre 1.5 y 2 veces más, mapelen ustedes posiciones críticas con el ejercicio que van a hacer, cuánto gana esa persona, y multiplíquelo por estos factores y tradúzcalo en, es mejor invertir a lo interno que ir y pagar a lo externo, porque incluso pagar hacia lo externo no tenemos garantía de que va a ser una persona que se va a acoplar, decías ahora, con la cultura y que va a terminar yéndose. Entonces, traducirlo a números a mí me parece que es fundamental para que la junta directiva y el C-Level, digamos, tome este tema con esa prioridad y esa estrategia que se merece realmente el tema.